comentaba Ana María Bello que hay un proyecto de ley que se ha radicado en el Congreso de la República que busca penalizar esta práctica sexual al que le han puesto un nombre anglo de still thing, que es quitarse el condón cuando usted tiene una relación sexual sin el consentimiento. Yo no sé, Daniela, ¿usted había escuchado del tema, de la expresión? La estoy buscando, sí había escuchado lo de la práctica, pero estoy buscando la expresión a ver cómo es, pero sí, claro. Sí, básicamente es eso, usted no le informa a la pareja, el hombre se retira el condón, o también pues en una relación homosexual, se retira el condón sin consentimiento y esto pues ha derivado en embarazos, en enfermedades de transmisión sexual y demás. Y el autor de este proyecto de ley es el representante del Partido Liberal, doctor Julián Peinado. Doctor Peinado, gracias por estar con nosotros, buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes y especialmente a Alejandro y a su mesa de trabajo. Muchas gracias por la invitación a hacer pedagogía sobre este nuevo proyecto de ley. Doctor Peinado, eso no está tipificado, es decir, eso no es hoy por hoy una violencia sexual, podría interponerse una denuncia de esa característica o eso requiere la creación de un nuevo delito. Es muy buena tu pregunta porque pues la discusión se ha generado en torno a si este tipo de acciones por parte de un ciudadano pueden tipificarse en el artículo 205 del Código Penal, que es el acceso carnal violento. Sin embargo, como la propia definición de la violación se describe, el que acceda realmente a otra persona de manera violenta estará incurriendo en dicho delito. En ese orden de ideas no existe en este momento en la tipificación colombiana, es decir, en la descripción de la conducta taxativa, dicha conducta, y es acceder a una persona con consentimiento mediante engaño, posteriormente quitándose la barrera de protección, que es lo que pondría realmente en riesgo un bien jurídico diferente. En este caso, la salud sexual y adicionalmente el consentimiento que se entregó al inicio para acceder a una relación sexual. Daniela le tiene pregunta, sí, doctor Peinado. Doctor, ¿cómo se va a probar eso? ¿Cómo se puede probar eso? Un poco difícil. Claro que sí, esa ha sido una pregunta recurrente también en este tipo de proyectos, pero es que el legislador no se preocupa por la parte probatoria, en tanto el legislador tiene que sacar leyes generales y abstractas. Es decir, cuando se genera un problema ante un juez, el juez decide sobre el caso particular, y es por eso que tendrá que ser la víctima y el victimario quienes demuestren las circunstancias. Ahora bien, no solamente los delitos o las acciones del Congreso y las tipificaciones que se hacen a través del Código Penal son con el único objetivo de castigar a través de una pena de privación de la libertad, sino también para generar lo que los penalistas y los criminalistas han denominado prevención general. La prevención general consiste en mandar un mensaje a la sociedad, en este caso sobre conductas nuevas, que además se están volviendo virales, que han sido prácticas que hoy en día se encuentran foros en internet donde se le enseña a la gente a quitarse el medio de protección. Advierto algo, sea hombre o mujer, sea el diafragma, sea el condón en el miembro viril, y las personas aprenden a hacerlo sin que se den cuenta las parejas. Esto fue una práctica también que en Estados Unidos se detectó en las comunidades LGTBI y que se empezó a volver un tema de tendencia y de moda, y es por eso que hay que enviar un mensaje a la sociedad que este tipo de conductas serán castigadas. Otro tipo de circunstancias que, por ejemplo, hemos estado pensando ya en la casuística, que no es lo que le compete al legislador. Por ejemplo, pues es dable entender que una pareja que es estable, que lleva mucho tiempo, pues no tienen este tipo de acuerdos, pero sí es dable entender que, por ejemplo, cuando se trata de sexo casual, parejas casuales, que es un tema que es la conducta cotidiana, lo que realmente está pasando en nuestra sociedad, pues lo normal es que se pida un sexo consentido, pero sexo consentido con barrera de protección. Ahora, ¿qué hemos planteado? Hombre, la gente tendrá que empezar a asumir prácticas donde el consentimiento se exprese o de manera escrita o en un audio, que también son ejercicios probatorios que se pueden realizar. Si no existe ninguno de los dos, pues será lo mismo cuando, por ejemplo, se genera
una dificultad entre probar si la persona cometió un asesinato o si realmente en medio de lo que estaba haciendo y matando a la otra persona estaba ejerciendo una legítima defensa. Esos casos particulares los define un juez de la República. La prueba la valora un juez de la República. Bueno, el término, para hacer claridad a nuestros oyentes, que se ha acuñado, es un término en inglés, es still thing, significa en sigilo o secretamente. Sí, quitarse la protección secretamente o en sigilo. Congresista, pero de todas maneras, entiendo que más bien sería el trámite de una ley que sería disuasiva, digamos, porque en la práctica tal vez sería muy difícil, en el mismo sentido de la pregunta en la que iba Daniela. ¿Se podría convertir en otras leyes que son difíciles de aplicar? No, es que la complejidad del estudio de los delitos sexuales es la misma. Inclusive cuando se comete un acto carnal violento, en este caso ni siquiera por la violencia, porque hasta el sexo duro, como lo reconocen en sus términos, también genera lesiones y también dependerá de los argumentos de una y otra parte. Es más, esto no solamente contempla este tipo de acciones. Primero hay que decirlo, hombres y mujeres, y segundo, inclusive contempla una nueva situación de acoso sexual, que es cuando las personas, sin consentimiento de la pareja o de otra persona, empiezan a tener contacto con sus órganos genitales, sin ni siquiera tener consentimiento, que también se va a ver así. Ahora, ¿qué hemos encontrado? Porque esto es muy importante advertirlo. Hoy existe una gran confusión en los jueces de la República, en los fiscales. Esa ha sido como la discusión académica, en tanto tratan de marcarlo en una violación, tratamiento que creemos no debe ser. Lo que necesitamos es que también las mujeres y hombres que sean víctimas de esto, más mujeres que hombres, tengan la oportunidad de denunciar ante un tipo penal autónomo, que hoy en día no existe y que es una conducta reiterativa, que inclusive se ha demostrado que el 10% de los hombres que la ejercen la practican un 3.8% veces más. Es decir, se vuelve habitual. Es por eso que estas conductas, por así llamarse, modernas, hay que catalogarlas de una vez para que la sociedad entienda que están prohibidas y que sí existe un medio de sanción. Pero de todas maneras, además de este proyecto de ley, digamos, de la carga judicial o punitiva que pueda tener congresista, ¿no iría acompañada de algo de educación? Es decir, apoyar o ayudar en términos de educación para que las personas, en vez de estarse escondiendo y no cometer un delito, más bien entiendan por qué no se debe hacer. Claro, por supuesto, obviamente existe el Comité de Política Criminal que debe definir la fase preventiva del delito. Es por eso que esto, cuando se crea un nuevo delito, el Comité de Política Criminal, que está conformado por el Ministerio de Justicia, por congresistas de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, tienen que aplicar también leyes que comprendan eso. Lo que pasa es que cuando uno habla de creaciones de delitos, está hablando de la sanción de las conductas más gravosas, y aquí está detectado que existe un daño jurídico o antijurídico, como hablamos los abogados, precisamente al consentimiento. Segundo, a la sexualidad de las personas, a la integridad física y a la salud permanente de los seres humanos. El componente de prevención, claro que se tiene que dar, por eso se sacarán también algunas recomendaciones para que se hagan programas de prevención, para que, por ejemplo, los colegios se los adviertan: ojo, si usted se quita el condón, usted está infringiendo una conducta en contra de la persona con la que está teniendo una relación, y eso es un delito y es susceptible de ser castigado. Hemos pensado en unas medidas restaurativas, entre otras, que se obligue a la otra persona o al victimario a practicarse las pruebas de sangre para que se determine si existe alguna enfermedad de transmisión sexual, e inclusive las penas no solamente son punitivas, es decir, de cárcel, también puede generarse una contraprestación, es decir, una indemnización o una multa por este tipo de conductas, que así está ya determinado en otros países. Miren, este tema no es nuevo, esto es un tema que se ha venido afianzando en diferentes países. Está en los Estados Unidos, en Chile, en Australia, en Nueva Zelanda, Unido. Es decir, hemos hecho un trabajo muy juicioso de derecho comparado para poder crear esta nueva figura que hoy en día se encuentra ausente en su forma de denuncia para mujeres y hombres en Colombia. Le quiero preguntar, ¿qué tantas condenas o qué tan común ha encontrado usted esta práctica en nuestro país? No sé si hizo esa averiguación de ese trabajo de campo o si hay algún referente internacional. Sí, encontramos unos estudios realizados en la Universidad
de Arizona, de los Estados Unidos, la profesora Kaylee Jales, donde se hizo una encuesta en 503 mujeres entre los 21 y 30 años. Ellas decían que el 12% habían sido víctimas de esta práctica. Y se hizo una encuesta en 626 hombres, donde de esos 626, el 10% dijo hacer esta práctica y ser reiterativos 3 o 4 veces porque se volvía un tema de placer. Inclusive los foros que hemos encontrado y se han detectado, los hemos analizado con los semilleros de Derecho Penal de la Universidad de AFID y hemos encontrado que precisamente no existe mucha información en Colombia porque no existe el delito como tal. Entonces, en donde se enreda la pita es que la persona no sabe si tiene que ir a denunciar como si fuera una violación, y hasta culturalmente en el machismo que tenemos no entendemos que eso no se puede hacer y que por eso las mujeres no lo denuncian y no lo activan ni por las líneas fucsias o púrpuras o todo este montón de medidas de preventivas. Es decir, existe un subregistro porque además es un accionar nuevo, es una conducta nueva que, como se puede detectar, es absolutamente reprochable desde el derecho penal. 1:00 PM, 1 minuto, doctor Julián Peinado, gracias por acompañarnos al mediodía en RCN Radio. Una buena tarde. Ustedes una buena tarde y recordarles que el legislador legisla en general y en abstracto y que los jueces son los que aplican las leyes. Mire, Alejandro, que este es un tema bastante interesante que debería mirarse con detenimiento. Bueno, ya va a cursar su trámite en el Congreso de la República, que entraría a ser parte de los derechos sexuales y reproductivos de todas y de todos. Es decir, en este caso ponía el ejemplo el congresista del caso de las mujeres, que también podría darse en el caso de poblaciones LGBTIQ, pero todo parece estarse circunscribiendo a un tema de placer sexual. En el caso de los hombres que se ponen los condones, tal vez se quitarían el condón para sentir un poco más de más placer, violentando los derechos de la otra persona con la que ya había acordado utilizar ese método de protección.